El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, más adelante estaremos hablando de temas económicos. En instantes, el economista Marco Flores Troncoso estará con nosotros para hablar justamente de la situación económica del país. Suscribo a Marcia Guzmán, que nos escribe. Dice: ¿de qué justicia hablo? El problema de nuestro Ecuador es que no tenemos confianza en la administración de justicia, y no es un problema de hoy. Es un problema permanente en el Ecuador. No confiamos en las decisiones judiciales. Sentimos y hemos sentido a lo largo de los años que las decisiones judiciales han estado siempre apegadas al poder político de turno, y que ninguno de los esfuerzos, y permítame ponerlo entre comillas, esfuerzos impulsados con base en las coyunturas políticas de turno, sirvieron para concretar el ideal de despolitizar las decisiones judiciales. Y hoy se habla de otro concepto, el de judicializar las decisiones políticas. Le dicen la judicialización de la política, y yo le agrego algo que también he dicho a lo largo de estos días: la mediatización de la justicia. La justicia también resolviendo, tomando decisiones con base a lo que se publica en los medios y con base a lo que circula en las redes sociales. Hay una acción que comenzó el día de ayer, una huelga de hambre en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Tras los hechos de octubre, hubo procesos judiciales que se iniciaron, y con base en esos procesos judiciales, la Administración de Justicia sentenció, entre otros, al asambleísta Jofre Poma, representante de la provincia de Sucumbíos, por el delito de paralización de servicios públicos. Jofre Poma había sido detenido y, según el proceso judicial, tuvo que ver en la paralización de la producción petrolera en la provincia de Sucumbíos. Él y el prefecto de esa jurisdicción, los dos fueron sentenciados al cumplimiento de la misma pena, pero en el caso del prefecto, la justicia dio paso a la suspensión condicional de la pena, cosa que no ocurrió con Jofre Poma. Digo, el día de ayer comenzó una huelga de hambre por parte de familiares que componen el entorno de Jofre Poma y de otras 4 personas que fueron sentenciadas, porque han considerado que la justicia no ha evacuado con mayor diligencia los recursos que han solicitado. Se conoció al final del día de ayer que el próximo viernes 14 de febrero será la audiencia que ellos habían solicitado con base en un recurso que había sido presentado, pero se habían tardado algunas semanas. Enrique de la Cruz, vocero de la Comisión de Vigilia Permanente Sucumbíos, nos acompaña esta mañana para explicarnos este caso. Bienvenido, Enrique, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, saludos a la distinguida audiencia de este medio de comunicación. Bueno, cuénteme primero, pongamos en contexto, ¿por qué fueron sentenciados? ¿Por qué fueron detenidos y por qué fueron sentenciados las personas que hoy son parte justamente de este proceso judicial? El 7 de octubre, la población de Sucumbíos venía ya molesta, estaba indignada porque ya en el mes de agosto habían unos acuerdos con el gobierno, se hizo ya una paralización en el mes de agosto, donde varias autoridades empezaron a reclamar, entre ellas el asambleísta Jofre Poma, quien empezó a liderar, diríamos, la molestia y la protesta pacífica en la ciudad de Lago Agrio, ya que como es de conocimiento de la población nacional, en Sucumbíos no tenemos aún una universidad, por la cual se ha venido luchando desde hace muchos años. La vía Lago Agrio-Papayacta también es una vía destrozada en toda su totalidad, tanto sus ejes secundarios como hasta Puerto El Carmen, como hasta el Coca, Suchufindi, y La Bonita, la vía que va hacia Tulcán. Entonces, el tema de la salud, también tenemos un excelente hospital que fue inaugurado en la administración del presidente Correa, pero que en este momento ha venido a menos en cuanto a la atención.
Estos temas fueron los temas o banderas de lucha, la causa por las cuales la población de Sucumbíos se pronunciaron en un paro, en una paralización ya de actividades en el mes de agosto. El gobierno llegaron a un acuerdo con las autoridades que debían cumplirse ya en el mes de diciembre y hasta el momento no se han cumplido estos acuerdos. Luego ya viene también la paralización en el mes de octubre y obviamente la población que venía ya con este proceso de indignación asume también el paro ya en octubre como propio, no solamente ya era el tema de los combustibles, sino también nuevamente retomar los temas que estaban ya previstos en el mes de agosto. O sea, lo de octubre fue, digamos, un tema que les tomó luego de que ya venían una serie de reclamos. No es que con octubre empezó el reclamo, ya venían una serie de reclamos. Venían una serie de reclamos. Correcto. Luego, varios ciudadanos, entre ellos autoridades, ingresan a la estación petrolera donde es el bombeo. Hace un momento le escuchaba a usted que decía la producción, no se paralizó la producción. Ya. Lo único que se hizo, se suspendió temporalmente el bombeo. Y fue pero no es lo mismo. No, porque la producción ya es la extracción y luego ya el proceso, ¿no? Entonces, pero digo, no es solamente que se cierra una llave, pues, ¿cómo se paraliza el bombeo? El bombeo, obviamente, eso fue suspendido por los propios técnicos de Petroecuador dentro del procedimiento que ellos tienen cuando tienen algún tipo de alarma, y lo suspenden no solamente por temas de alarmas, por fallas técnicas o algún otro motivo, sino también por darle mantenimiento, pueden suspender los mismos técnicos de Petroecuador. Bajo esa consigna entran alrededor de 1.200 personas, entran a la estación de bombeo de Petroecuador y a los pocos minutos que ingresan fueron inmediatamente interceptados por militares y policías, que parecía más una emboscada, porque las puertas de la estación donde se genera el bombeo estaban abiertas las puertas. Entonces ellos ingresan hasta un lugar donde hay unos puestos de control, puestos de mando, diríamos, del bombeo. Las autoridades se quedan, únicamente ingresan para que puedan un poco calmar a la población, porque usted sabe que ya en esos momentos la población estaba enardecida. Ellos entran para calmar y mientras estaban haciendo ese proceso, los policías ya estaban adentro esperándoles casi con los militares y los reciben con bombas lacrimógenas y todo, y detienen a 1.200 personas. De las 1.200 personas, de manera aleatoria y solamente con la presencia militar, sin ninguna autoridad de fiscalía, empiezan a separar a todas las personas y se quedan con 9 personas. Durante toda la noche sacan alrededor de 1.191 personas y se quedan solamente con 9 personas, entre ellas 3 autoridades, el asambleísta Jofre Poma, el prefecto de la provincia y también un concejal Víctor Urbano. El debido proceso no es cumplido, porque no había presencia de fiscalía, solamente quien estaba distinguiendo quiénes eran o no responsables, entre comillas, fueron la fuerza policial y los militares. A las 5 de la mañana llega un avión y los extraen ya de Sucumbíos, generando en la población zozobra porque nadie sabía del paradero de los 9 detenidos en ese momento. Había también otro joven que fue detenido en las afueras de la policía, y obviamente a partir de ahí se convierte en una causa en la provincia los 10 de Sucumbíos, 9 que trajeron a Quito y un joven que fue también procesado en La Guagrio. Transcurrido el tiempo, más o menos en el 7 de noviembre ya salió el prefecto y otros 4 compañeros más fueron liberados, pero lo curioso es que los jueces encuentran un proceso administrativo pendiente en Esmeraldas, por el cual no le dan la libertad condicional también al asambleísta Jofre Poma. Proceso que luego el equipo de abogados que revisan, ese proceso jamás estuvo en trámite y fue archivado en el año 2013. Pero con ese elemento... Archivado en 2013. Archivado en el 2013. Porque se supone, a ver, para explicar a nuestra audiencia, la suspensión condicional de la pena debe cumplir con una serie de requisitos para que la justicia pueda acceder a esa petición de la defensa de una persona que ha sido sentenciada. Uno de esos es que no tenga otras causas pendientes. Exactamente. No tenía causa pendiente. No tenía causa pendiente. Porque lo que se dijo es que sí tenía una causa pendiente. No, esa causa jamás prosperó y estuvo archivada ya en el año 2013. O sea, no estaba abierta. No está abierta esa causa. Nada. Está cerrada. Está cerrada. Entonces, ¿por qué le niegan con ese argumento? El argumento básico es que Jofre Poma sigue preso porque es correísta.
¿Por qué cree usted en ese argumento? Porque hay una persecución contra todos los correístas. El mismo prefecto de la provincia de Sucumbíos, encausado en el mismo proceso y con la misma sentencia de Jofre Poma, y los dos también son cómplices, en calidad de cómplices, sale el prefecto y se queda Jofre Poma con el argumento de este tema. Y recordemos que no solamente este tema ha sido un proceso aislado en el contexto de las marchas del mes de octubre, sino también a partir de ahí también en la madrugada que toman a Jofre Poma también empieza también una persecución con todos los líderes de la Revolución Ciudadana. Ya, pero antes de eso le pregunto, ¿están conscientes ustedes que sí se cometió un delito o usted cree o asume que no se cometió un delito? Jamás, porque en el caso de Jofre Poma y de los otros compañeros nunca tocaron un solo botón del puesto de control o de las máquinas. Pero alguien lo hizo. Los mismos técnicos fueron los que suspendieron. ¿Pero fueron obligados por la presión de los ciudadanos? Ellos mismos, por voluntad propia, suspendieron, porque dentro de sus normativas, cuando tienen alguna alerta, diríamos, ellos dentro de su procedimiento tienen que suspender el bombeo. Porque recibo un mensaje y me parece muy interesante lo que me dice una persona que conoce estas materias. Dice, al parar el bombeo nos tocó parar la producción cerrando pozos y fuimos forzados a apagar los pozos. Eso genera daños en los pozos y altera la presión de los mismos. O sea, no es simplemente con aplastar un botón o cerrar la válvula, es un tema complejo. Sí. ¿Están conscientes de eso ustedes? Estamos conscientes porque los mismos técnicos ya en las audiencias, ellos mismos reconocieron que primero los detenidos jamás tuvieron nada que ver en la suspensión del bombeo. Ellos reconocieron que fueron sus propios técnicos y además esa suspensión también la hacen por mantenimiento. Pero los técnicos no han de haber suspendido simplemente porque quisieron, sino porque había un grupo de personas. No había un grupo de personas que les presionó a que apaguen. Jamás. Entonces, de todas maneras, Jofre Poma en un momento determinado durante el proceso de prisión envía una carta a la población de Sucumbíos, donde acogiendo los mismos argumentos de los técnicos de Petroecuador, ellos mencionaron que en las 2 horas y 17 minutos alrededor se dejaron de producir alrededor de 70 millones de dólares, 7 millones de dólares. Si eso multiplicamos por las horas, por el mes y al año, nos saldrían alrededor de 7.000 millones de dólares reconocidos por los propios técnicos de Petroecuador. ¿Eso qué significa? Que con un solo día de paralización del bombeo y de la producción petrolera, dicho por usted, significaría que con un solo día se podía haber construido la Universidad de Sucumbíos. Con 2 días de bombeo se podía haber construido en 4 carriles la vía Laguagrio-Papayacta. Entonces la pregunta del millón siempre estamos planteándonos, ¿dónde está todo ese dinero que aparentemente se ha perdido por la suspensión del bombeo? Ahora, permítame insistirle, entonces, ¿ustedes asumen que no cometieron un delito? No, señor. Están convencidos de eso. Jofre Poma no cometió un delito. Es inocente. ¿El prefecto también es inocente? Es inocente también. Resulta que los dos fueron sentenciados conjuntamente con otras personas. Sí. En el caso de Jofre Poma, se le negó la suspensión condicional de la pena. Él sigue siendo legislador porque la sentencia no está ejecutoriada. Hay recursos que han sido presentados. Pero ¿por qué iniciaron ustedes la huelga de hambre el día de ayer? Primero porque en el debido proceso, en el caso de Jofre Poma, no se respetó su condición de asambleísta, porque él goza de inmunidad, la misma que para hacer un juicio penal en contra de Jofre Poma se debió solicitar la autorización a la Asamblea Nacional, cosa que jamás tampoco se hizo. Luego, después de que fueron detenidos, se realizó ya el juicio, se los sentenció, luego se hizo un recurso de apelación para la libertad condicional, salieron 5 compañeros y 5 continúan aún presos. De los 5, nuevamente se solicitó otra vez la audiencia, la misma que fue negada y suspendida y aplazada, diríamos. Como eso ha sucedido, lo que ha indignado a la población de Sucumbíos es el manifiesto que sacan los jueces indicando de que no hay cupos para atender esta audiencia. Entonces, la población de Sucumbíos también se pregunta, ¿acaso que la justicia es equivalente al seguro donde uno saca una cita y me dicen, venga y le atendemos después de unos meses? De los meses. Es decir, eso ha generado lo que generó la molestia, sobre todo en los familiares, porque ya van 128 días detenidos, injustamente. Entonces, de ahí que se toma la decisión con la vigilia, porque al segundo día que hubo la detención, la ciudadanía se concentra, se organiza alrededor de un proceso que se llama la vigilia permanente de Sucumbíos,
donde siempre hay alrededor de 100 hasta 200 personas diarias, todas las noches, de 7 a 10 de la noche, en principio orando, reflexionando y sobre todo analizando la situación de vulnerabilidad en la cual están sometidos los compañeros. Ahora, ayer se fijó la audiencia para este viernes. Para Eso este ya viernes. digamos, Sí. les tranquiliza, me imagino yo. A medias, porque el propósito de la huelga de hambre ha sido primero para que haya la audiencia y segundo para exigir la libertad condicional de los compañeros, porque en la misma medida que los 5 antes salieron, también necesitamos que salgan nuestros 5 detenidos que nosotros los consideramos perseguidos políticos. Correcto. Vamos a ver qué pasa con este tema. Enrique, le agradezco por su tiempo. Era importante conocer las razones por las cuales se inició esta acción, esta huelga en los exteriores de la Corte, pero además poner en contexto por qué razón están detenidos y por qué fueron sentenciados, entre ellos el asambleísta Jofre Poma, quien ha sido sentenciado 1 año, pero claro, la sentencia todavía no está ejecutoriada y él sigue teniendo su condición de legislador. Gracias por el tiempo, muy amable. A usted también, muchas gracias. Enrique de la Cruz, vocero de la Comisión de Vigilia Permanente de Sucumbíos, sobre el caso del asambleísta Jofre Poma. 7 de la mañana con 2 minutos en la primera hora.